Buenas noches nuevamente, bienvenidos a nuestro encuentro virtual. Voy entonces, si les parece bien, a trabajar el texto que les envié para el foro. Ya he visto muchas preguntas muy interesantes, muchas inquietudes sobre el tema de el goce y el placer. Entonces, les voy a mostrar una columna, una entrada que tengo en mi blog, que yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, lo han consultado. Aquí la tenemos. Esta columna que se titula El goce es lo opuesto al placer es un resumen bastante condensado de los aspectos más importantes que trabaja Rodríguez en su texto. Entonces la voy a leer y podemos empezar a conversar sobre el texto de Rodríguez y sobre el texto que les voy a leer a continuación. Entonces dice así: en el psicoanálisis, goce y placer son fundamentalmente opuestos. El placer tiene que ver con lo que hace desaparecer la tensión, de tal manera que el placer es lo que le pone un límite al goce. El goce, en cambio, es siempre del orden de la tensión, del forzamiento, del gasto, incluso de la hazaña. Incontestablemente hay goce en el nivel donde comienza a aparecer el dolor. Y sabemos que es solo a ese nivel del dolor que puede experimentarse toda una dimensión del organismo que de otro modo aparece velada. Entonces, esto me recuerda la primera clase que tuvimos relacionada con los inicios del psicoanálisis, en donde vimos cómo Freud encontró que el síntoma que padecían las histéricas, el síntoma psíquico, cuya causalidad Freud encuentra tiene que ver con la sexualidad, la etiología sexual de los síntomas, y con el ejemplo que les he dado mucho con relación a la película Un método peligroso, es decir, el caso de Sabina, que padecía una conversión histérica, pero una vez que trae a su memoria el recuerdo de su primera infancia, donde encontraba una extraña satisfacción cuando su padre le daba nalgadas, entonces ahí, justamente con este ejemplo y con lo que encuentra Freud con relación a los síntomas psíquicos, pudimos decir en esa clase, si mal no recuerdo, que justamente este es el descubrimiento más importante que hace el psicoanálisis en base a los casos clínicos que Freud trataba y que seguimos tratando todos los psicoanalistas. Y es que nosotros los seres humanos encontramos una satisfacción en nuestros síntomas. Incluso se los dije de una manera muy concisa y muy sencilla. Les decía que el descubrimiento más importante que ha hecho el psicoanálisis es llegar a saber que los seres humanos encuentran una satisfacción en el sufrimiento, es decir,
que a los seres humanos nos gusta sufrir. Esa satisfacción en el sufrimiento es precisamente lo que Lacan va a denominar goce. Entonces el goce no es otra cosa que esa extraña satisfacción que los seres humanos encontramos en el sufrimiento. Entonces continúo con la lectura. Lo que Freud llamó principio del placer no es otra cosa que reducción de una tensión. Se experimenta tensión antes de presentar un examen y se siente un descanso, placer, cuando se sale de ese compromiso. El paradigma del placer es el orgasmo. Es la máxima experiencia de placer en el momento en que hay alivio de la tensión sexual, la cual está del lado del goce. El goce, el cual se experimenta en el cuerpo, se necesita de un cuerpo para que haya goce, es algo del orden de la tensión, del dolor, del malestar, del displacer, es decir, del forzamiento. Mientras el placer no se fuerza, el goce gasta. Gasta y desgasta al sujeto. Es la expresión de lo que Freud denominó pulsión de muerte. Así pues, se habla de goce en el psicoanálisis cuando comienza a aparecer el dolor, cuando se experimenta malestar en el cuerpo. Solo cuando aparece el dolor, el cuerpo se empieza a experimentar. Por ejemplo, los intestinos pasan inadvertidos hasta que se producen retortijones. Es como el ejemplo que trae Rodríguez en el texto. Hagamos una aclaración con relación al principio del placer. Aquí está el concepto. ¿Recuerdan cuando hablamos del aparato psíquico? Inclusive el sábado pasado cuando introdujimos la primera tópica, ese es el aparato psíquico y Freud piensa que la función del aparato psíquico, la función del psiquismo en el ser humano es buscar el alivio de toda tensión. Y las tensiones vienen tanto de afuera, del mundo exterior, por ejemplo, las demandas que nos hace la cultura siempre nos crean algún tipo de tensión, como un examen, que es el ejemplo que acabamos de ver en el párrafo anterior, o tener que pagar deudas, eso nos genera tensión, o tener que pagar la matrícula de la universidad, o tener que cumplir con ciertas obligaciones, no necesariamente económicas, sino cualquier otro tipo de responsabilidad. Todo eso nos genera una tensión que viene de afuera. Pero hay tensiones que vienen de adentro del cuerpo, de adentro del organismo. Cuando nos da hambre, eso nos produce una tensión, nos produce un dolorcito en el estómago que nos hace saber que necesitamos tomar alimento. Pero, como lo vimos estudiando la sexualidad humana, hay una serie de tensiones muy particulares que se experimentan desde el interior del cuerpo y que son las demandas pulsionales, las demandas que nos hace los impulsos sexuales. Entonces, les decía que el aparato psíquico entonces está permanentemente buscando el alivio de las tensiones, tanto las producidas por las demandas del mundo exterior como el alivio de las tensiones que nos producen las demandas pulsionales, las demandas de nuestros impulsos sexuales. Muy bien, entonces eso con relación a lo que Freud llamó principio del placer. El alivio, como lo dice aquí, alivio o reducción de una tensión.
incluidas las tensiones sexuales, por supuesto. Bien, continúo. El cuerpo entonces goza y goza de sí mismo, de tal manera que se podría decir que el goce que experimenta el sujeto es un goce autista, un goce que tiene como causa el significante, es decir, el hecho de que el organismo es atravesado, inundado por el lenguaje. El significante es algo que limita el goce. Esto se observa claramente con el goce fálico. El goce fálico, el goce que se localiza en el pene, está limitado por el significante. Junto al goce fálico que está localizado está el goce otro, un goce que es infinito, ilimitado. Se trata aquí de un goce del que no se puede dar cuenta. Es un goce inefable que no pueden transmitir, no lo pueden expresar en palabras. Citando pues el texto de Rodríguez que estamos trabajando para nuestro foro. El goce fálico identifica al hombre y el goce otro identifica a la mujer y al psicótico, ya que el psicótico se constituye en objeto del goce del otro. Bien, esto yo sé que es complejo, empezando porque nosotros los psicoanalistas hablamos del goce que se experimenta en el cuerpo a raíz del hecho de que nuestro cuerpo ha sido atravesado por el lenguaje. Somos seres hablantes, somos seres pensantes en la medida en que hacemos uso de símbolos, es decir, hacemos uso de lo simbólico. Tenemos como herramienta fundamental el lenguaje, y el lenguaje es también a su vez lo que en última instancia nos diferencia de los animales. Entonces, digámoslo de esta manera, por el hecho de hablar, nosotros también gozamos, pero gozamos parcialmente, no experimentamos un goce absoluto o un goce total, sino que nuestro goce también está fragmentado, como está fragmentada la pulsión sexual en diferentes tipos de pulsiones. Entonces, por eso hablamos aquí de que el significante es aquello que limita el goce. Es lo que le pone un límite al goce. Y en el hombre, particularmente en el hombre que goza del falo, decimos que es un goce que se localiza en el pene, que está limitado por el significante, porque existe para nombrar el goce masculino el significante falo. O digámoslo al revés, es porque podemos nombrar de una manera muy localizada en el pene del hombre, es decir, su falo, su manera de gozar, es porque está localizada y nombrado con el significante falo ese goce masculino. Por eso decimos que es un goce localizado. Aquí está la palabra localizado. En cambio, la mujer, como no tiene falo, entonces decimos de ella que su goce es un goce infinito, ilimitado. Y eso es lo que hace a nivel del goce, de la satisfacción que encuentran las mujeres con su cuerpo, eso es lo que las hace extrañas, incomprensibles, brujas, demonios, la podemos llamar de mil maneras, y la cultura ha llamado a las mujeres a través de la historia de muchas maneras, pero ellas siempre han estado representando lo inefable, lo innombrable, lo indecible, lo oscuro. Freud llamó a las mujeres el continente oscuro o el continente negro.
Ellas, esto es lo que las hace a ellas, es decir, a ustedes, incomprensibles, enigmáticas, eh, brujas, demonios. Por eso a la mujer siempre se la ha asociado más con el infierno que con el cielo. Y por eso se dice de ustedes que nos arrastran a nosotros los hombres a lo peor. Y todo esto con relación al goce sexual, por supuesto. Entonces, por eso decimos que el goce fálico identifica al hombre y el goce otro, ese goce ilimitado, infinito, extraño, innombrable, es el que identifica a la mujer y al sujeto psicótico, es decir, al sujeto que se le desencadena una psicosis, es decir, el sujeto que está loco. Bueno, junto a lo dicho hasta aquí sobre el goce, Lacan también va a desarrollar el tema del goce del otro como fantasma neurótico. Entonces dice Rodríguez, es uno de los fantasmas neuróticos más lamentables, más graves para las sociedades. Buena parte del racismo, de las guerras, de las luchas o encontronazos sociales tiene que ver con esa ilusión neurótica de que mientras uno no goza, el otro sí lo hace. Y esto tiene que ver mucho con la psicología social, con todos los fenómenos de segregación, de discriminación, de rechazo del otro, de rechazar al diferente, del rechazar al que no es como uno, porque ese fantasma neurótico que es muy frecuente o es permanente en la vida de todos los seres humanos, lleva a pensar al sujeto que él no goza, sino que el que goza es su vecino, el que goza es el otro, que goza más el otro que yo y por eso entonces lo rechazo, lo segrego, lo discrimino y hasta lo violento, es decir, lo ataco y hasta le puedo causar la muerte. Y justamente eso también explica muchos de los fenómenos relacionados con la violencia intrafamiliar y con el feminicidio. El hombre que mata a la mujer precisamente porque ella es una extraña para él, en la medida en que pienso que ella goza de una manera distinta o que goza más de lo que estoy gozando yo. Y eso desencadena los celos, las envidias, las rivalidades con los otros que son distintos a mí. Bueno. Sí, profe. Y Lacan también dice que el goce es una debilidad mental. Eso me llamó mucho la atención. Eh, sí, miremos dónde lo dice. Espérate, El busque. seminario 20. Pero Seminario 20, clase 1. sí, Rodríguez lo menciona en el documento. Ah, no. No, Eso fue una investigación el seminario 20 es el seminario aún de Lacan, sí, de en la Lacan. clase 1. Él Se- habla de que el goce es una debilidad mental. Pero no, eso es como aportando un poquito a lo que usted dice, que el hombre se siente como de alguna forma perturbado por la capacidad que tiene la mujer de sentir tanto diferente a él. sí, correcto, sí. Pero la debilidad mental también, Freud, no, Lacan, perdón, como tú bien lo dijiste, se va a constituir en una especie de cuadro clínico sin ser una estructura y Lacan le va a dar mucho rendimiento a ese concepto de debilidad mental de muchas maneras, incluso hablando de las masas y de la psicología social. Lacan va a terminar diciendo que eh, la alienación que nos producen los discursos y el hecho de identificarnos con ciertos discursos
nos hace débiles mentales. Uno lo puede ver claramente con lo que sucede, por ejemplo, con el uribismo, en donde los seguidores de este líder pues no piensan, se vuelven débiles mentales. Pero eso, Pero pero eso- eso pero cómo se relaciona eso con el también nos goce. pasa cada vez que nos alienamos en ciertos discursos. Dime, Claudia, ¿qué estabas diciendo? Pero entonces en la asociación con el goce, cuando se habla de una debilidad mental, ¿a qué se refiere? A que dejamos de pensar. Básicamente se refiere a eso. Que dejamos de ser seres racionales, críticos, pensantes y nos dedicamos a repetir las ideas de los otros o a ¿Sabe, crear. profe, qué es lo que yo creí? De Sí, pronto en algún momento me vi la película que también mencionan en el documento. Y sí, entonces yo vi que como que se volvieron locos, o sea, solamente se dedicaban a sentirse entre ellos y a tener relaciones. Yo digo, de alguna forma se volvieron maniáticos hasta el punto de que ella lo mata a él. ajá, sí. La película de la que habla se llama... ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Sentimientos. No me acuerdo, lo hice El imperio de los sentimientos Eh, es Imperio de las de los percepciones. sentidos, de El los imperio sentidos, de los creo. sentidos, de de un las percepciones. director japonés. Esta película es una película Muy fuerte. muy fuerte, y que nos enseña claramente cómo cuando dos sujetos se entregan al goce, termina imperando justamente la pulsión de muerte. Mm, y por eso yo por aquí tengo también una columna que se llama, ya se las voy a mostrar, se llama No estaba pensando, estaba gozando. Eh, y que si quieren la podemos ver en este momento, que también explica todo lo relacionado con lo del goce y con eh, su opuesto, que es el placer. Pero déjame mirar aquí, que estos dos primeros párrafos se refieren a la formación de los psicoanalistas y entonces dice aquí, en muchos aspectos el psicoanálisis es contrario a los propósitos de la psicología, empezando porque es un discurso que subvierte al sujeto de la certeza, esto es, al pienso, luego existo, cartesiano. El psicoanálisis está hecho para interrogar al sujeto en todo lo que sabe, todo lo que cree y los ideales con los que se orienta en la vida. Por esta misma razón, el psicoanálisis también cuestiona los conceptos de salud, bienestar, adaptación, normalidad, etc. Y es una de las razones por las que el psicoanálisis se distingue de la psicología. Al subvertir al sujeto, el psicoanálisis sabe que él llega a ser allí donde no piensa. Soy donde no me pienso, es el cogito del psicoanálisis. Por eso su acto no apunta al reforzamiento del yo, ni a hacer al sujeto feliz, ni a la armonía, la paz interior o algún tipo de homeostasis psíquica. El psicoanálisis más bien apunta que el sujeto habite el desamparo, la soledad y la infelicidad de la condición humana de una manera menos tonta, dice de Sal. Para el psicoanálisis, pensar y ser son antinómicos. Por eso Lacan en sus escritos hace una crítica al cogito cartesiano al decir pienso donde no soy, luego soy donde no pienso.
Decir que soy allí donde no pienso, es decir, que soy allí donde yo gozo. Entonces, ese ser donde no pienso tiene que ver justamente con el goce. De tal manera que soy allí donde no pienso, es decir, que soy allí donde yo gozo. Por tanto, allí donde yo gozo, no pienso. Y eso nos hace, Claudia, eso nos hace débiles mentales. Estar del lado del goce y no del lado del pensar. A eso es a lo que Lacan se va a referir con el tema de la debilidad mental. Por eso el sujeto pierde la cabeza, pierde la razón cuando está gozando y solo empieza a pensar después de que ha gozado. ¿Yo por qué hice esto si sabía que estaba mal? ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué perdí el control? ¿Quedé como un tonto, como un bobo? O como la niña que se entrega al encuentro sexual, se le olvida planificar, por ejemplo, porque está embebida en el goce, está entregada a gozar y solo después de que ha pasado el encuentro sexual con su compañero, ahí sí se pone a pensar qué he hecho, ¿será que estoy en embarazo? ¿Qué voy a hacer si lo estoy? Entonces, lo que debió haber pensado antes del encuentro sexual lo piensa después. ¿Por qué? Porque estaba gozando en el encuentro sexual, no estaba pensando. Es decir, que el sujeto se queja de todas las tonterías que ha hecho una vez que recupera la razón. No estaba pensando, estaba gozando, es decir, estaba satisfaciendo sus impulsos sexuales y agresivos, que es lo que el psicoanálisis llama pulsión. El sujeto se entrega al goce, beber, comer, maltratar, pegar, consumir, fumar, tener sexo, etcétera, y ya no piensa más. Probablemente si se sentara a pensar no haría todas las tonterías que hace. No sé si a Claudia le queda un poco más claro este asunto de la debilidad mental con relación a que gozo donde no pienso y cuando me siento a pensar ya dejo de gozar. Sí, Bueno, profe, lo que pasa es que a mí últimamente me está pasando algo muy raro, pues muy chido y a la vez es bueno. dime. Hago una pregunta y se me resultan un montón de preguntas. Entonces, como que fue madre, nunca, si algo a veces como frustrada, digo, como fue madre preguntar otra vez, me da como hasta pena. Claudia, eso es muy bueno y es lo mejor que le puede pasar a un estudiante de psicología, que después de estudiar o leer un texto surjan miles y miles y miles de preguntas. Esperemos que eso no te enloquezca, pero es lo mejor que le puede pasar a un estudiante. No te imaginas la cantidad de estudiantes que leen eh, y se sientan a estudiar y no les surge ni una sola pregunta. Entonces, eh, esto que te pasa va a hacer que aprendas mucho, va a hacer que adquieras un pensamiento crítico, va a hacer que llegues a ser una muy buena profesional, porque son muchos, muchos los estudiantes que estudian y no se preguntan nada. Entonces se dedican únicamente a repetir lo poco que aprenden o llegan a tener claro después de leer un documento. Entonces, claro, no te preocupes, es lo mejor que te puede estar pasando como estudiante de psicología. Profe, tengo una preguntita. Sí, dime. Pues todo este tema de cierto modo o en mucha forma tiene que ver de pronto como, digamos, en el caso de las mujeres que a veces nos cuestionamos o nos arrepentimos más de muchas cosas, nos culpamos. En cambio, el hombre es como más relajado
para afrontar las cosas, digamos, más que todo en el campo sexual. No, no creas. El hombre también se mortifica cuando le han pasado cosas en ese campo y en otros. Solo que el hombre es más, tapa más las cosas, por lo que creo que habíamos visto en una de las clases anteriores, y es que el hombre se dedica a controlar, a tapar y a velar todo lo que lo pueda dividir, todo lo que lo pueda angustiar, todo lo que lo pueda mortificar. Entonces, por eso él se presenta con un semblante de que no, aquí no pasa nada, pero por dentro lleva su procesión. La mujer, en cambio, sí tiende más a expresar su división, sus inquietudes, sus dudas, sus pesares, sus culpas. Y bueno, eso las hace a ustedes mucho más expresivas. Profe, En cambio, el hombre tiende a llevar, como se dice vulgarmente, la procesión por dentro. Lady Carolina, qué gusto verla. profe, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, dime. Profe, dos preguntas. Bueno, en relación a lo que acaba de decir Denis, pues me surge la curiosidad si, pues en cuanto a que el hombre es más, no sé si introvertido, no, menos capaz como de expresar lo que vive o lo que siente, se podría decir que el nivel de represión en los hombres es mayor que en las mujeres. Esa sería una pregunta. Y la otra, en relación con lo que usted habla ahorita de Descartes. A mí pues el pensamiento cartesiano me ha gustado mucho estudiarlo y encontré un artículo muy interesante que por ahí pues hice como un aporte a una compañera que me pareció pues que tenía que ver con esto. Entonces, este autor se llama Bassos y habla sobre la sustancia gozante de, pues de la que habla Lacan. Entiendo que Sí, Lacan habla sobre eso, ¿cierto? sí, sí, muy bien. Y decía que esa sustancia gozante es como una forma distinta, una modificación, pero más como a nivel de concepto, de lo que para Descartes era la sustancia extensa, pues entendida como el cuerpo viviente. Ajá. Entonces, no sé, pues porque por la explicación que le ofreció usted ahorita, Claudia, entendí que como que la forma de ver el psicoanálisis, ver este pensamiento cartesiano es más de, pues como diferente, ¿cierto? Entonces, no sé, como que me genera una confusión esa partecita ahí. A mí también. No, pero en lo que yo creo que en lo que acabas de decir y que también lo escribiste en el foro, me pareció muy buena tu participación en el foro con esta misma idea que estás comentando, es eso, es que Lacan y el psicoanálisis va a hacer énfasis en la sustancia gozante. Está esta otra sustancia que mencionaste, que es la sustancia G. ¿Cómo lo dijiste? La extensa, que se relaciona al cuerpo como materia viviente. Eso, está el viviente, incluso Lacan habla de el viviente, y lo relaciona estrechamente con la sustancia gozante, es decir, con el goce, con un cuerpo que goza, es decir, un cuerpo que experimenta satisfacciones de todo tipo y que están del lado de la tensión, no de la distensión o del alivio de la tensión, que eso sería el placer, sino del lado de la tensión. Y Freud termina relacionando esa sustancia extensa con la sustancia gozante en una formulita en donde él dice que para gozar, para experimentar el goce, necesitamos estar vivos. O al revés, que solo el sujeto viviente que está vivo es el que puede experimentar un goce. Y bueno, hay los filósofos que son
eh, cercanos al psicoanálisis, tienen un manjar para deleitarse pensando en esas cosas, claro, como tú, por ejemplo. Sí. Profe, o sea que el psicoanálisis no va mucho con la primera certeza cartesiana, del pienso, luego existo, pero sí un poquito con la tercera. Exactamente, lo que hace Lacan es una crítica a la fórmula cartesiana de pienso, luego existo. Entonces Lacan va a dividir esa fórmula en dos, justamente por la introducción del concepto de goce en la teoría. Entonces Lacan va a terminar diciendo que allí donde pienso no soy y allí donde soy no pienso. Y justamente allí donde no pienso y no soy, estoy gozando. Entonces, por eso estaba buscando esta otra columna que se llama Pienso donde no soy, soy donde yo amo, aunque aquí podríamos poner soy donde yo gozo. Entonces, si quieren, le pegamos una miradita, ya que estamos hablando de estos temas. Profe, y con respecto a la primera pregunta de Lady, que los hombres pueden ser más reprimidos, ¿eso tendría que ver algo con la ley de castración, Con el complejo de castración, sí. complejo de castración? Sí. Sí, es una pregunta interesante y cuando Lady la hizo, lo primero que yo pensé fue, sí, pareciera ser que la represión es mucho más fuerte si pensamos en términos libidinales, es decir, de economía, de energía psíquica. Sí, uno podría pensar que en los hombres la represión es mucho más fuerte y es mucho más lábil en las mujeres, de tal manera que eso es lo que explicaría por qué los hombres son más duros, más piedra, más muralla, más inexpresivos, cómo le cuesta al neurótico obsesivo expresar sus afectos y sus sentimientos, es decir, son como más reprimidos. En cambio, las mujeres son más laxas con este asunto de la expresión de sentimientos y de afectos y pueden llegar a ser más dramáticas, más expresivas, más sentimentales, más amorosas, expresan mucho más fácilmente el afecto y eso hablaría de que entonces las mujeres no se reprimen tanto como se reprimen los hombres. Pero eh, al mismo tiempo las mujeres fácilmente van a expresar la represión en el retorno de la represión, que son los síntomas. Entonces las mujeres, o sea, con esto quiero decir que tanto hombres como mujeres neuróticos reprimen, solo que la manifestación de esa represión es como más exacerbada en las mujeres y en cambio en los hombres pareciera ser que no, porque se presentan como seres indolentes, sin sentimientos, como si tuviesen un corazón de piedra, pero igual lo reprimido retorna en ellos de otra manera, no tan escandalosa ni tan exacerbada como en las mujeres o en los síntomas femeninos, que justamente lo reprimido en las histéricas retorna en el cuerpo. El síntoma en el cuerpo habla por ellas. Hablan, lo escrito en el cuerpo en las mujeres es lo que ellas han callado, han reprimido o han olvidado. En cambio en el hombre parece,
se presenta con otro semblante, como si fuese duro, controlado, como si tuviese control sobre sus pasiones o sobre sus emociones. Y la verdad es que no hay tal. Vuelvo a lo que dije hace un momento, y es que eh, el hombre tiende a llevar la procesión por dentro, en cambio la mujer como que es capaz de expresar esa procesión que llevaría por dentro, y eso hace a la mujer más dramática, más sensible, más afectuosa, más emocional. Se puede decir de muchas maneras. Es lo que se me ocurre pues para pensar esa observación que hace Lady. Profe, No sé si ustedes tendrían alguna otra observación. profe, yo tengo una pregunta. Profe, Sí, te escucho. profe, nosotros los psicólogos, ¿cómo pensaríamos frente a una infidelidad? ¿En qué estás pensando con relación a la infidelidad, Alexandra? Porque es que yo pienso, o sea, yo he visto muchos casos y veo que a la persona que más les afecta es a las mujeres, a los hombres no tanto. Entonces lo podríamos ver más como un tema de placer o como un tema de pronto más por lo católico, como una infidelidad muy grave. Mm, si entiendo bien tu pregunta sería, ¿a quién le duele más una infidelidad? ¿A los hombres o a las mujeres? Y de pronto volvemos a lo que acabo de decirles, y es que a los dos les duele por igual, solo que el hombre tiende a guardarse su malestar y la mujer tiende a expresar su malestar. Es decir, que el hombre se puede presentar perfectamente con un semblante o con una apariencia de que no, a mí eso no me importa, a mí eso no me desvela, eh, que se largue para otro lado y mejor, así me quedo yo tranquilo estando solo. En fin, puede manifestar como una indiferencia o una falta de afectación cuando se entera de la infidelidad. Ahora bien, no todos los hombres responden así. Hay otros que se vuelven muy agresivos y pueden llegar incluso a matar a su pareja por esa infidelidad. Porque justamente una infidelidad, si le duele al hombre, es porque hiere su narcisismo, hiere su machismo, hiere su posición como ser masculino. Bueno, de todos modos, la infidelidad siempre causará una herida narcisista al sujeto. En cambio, la mujer expresa su dolor más fácilmente, y cuando se entera de una infidelidad, entonces puede hacer un drama, igualmente puede volverse muy agresiva y empezar a tirar platos por todos lados y reclamarle a su pareja de una manera escandalosa, en fin. Eh, pero no, la infidelidad duele tanto para los hombres como para las mujeres, solo que hombres y mujeres expresamos ese dolor de manera como distinta. No sé si es en eso en lo que estabas pensando, Alexandra. Sino que yo lo veíamos como por la parte de en lo católico. Pues que para nosotros los católicos una infidelidad es algo muy grave, pues para las personas que estamos casadas. Por ejemplo, usted en una clase nos decía que era más un tema, pues que era, no, pues que era, o sea, usted lo decía muy, muy charro, usted nos decía que era por placer, que un placer sexual y ya. Mm, ¿Me hago entender? estoy tratando de recordar lo que les decía de la infidelidad. Bueno, lo primero que señalas con respecto a lo católico es que, claro, estamos en una sociedad
occidental, donde rige la religión judeocristiana, que nos transmite una serie de valores o de exigencias con relación a la pareja, y una de ellas es que hay que respetar al otro, serle fiel, permanecer con esa persona si nos hemos casado hasta que la muerte nos separe, etcétera, etcétera. Y, y justamente esas consignas o esos valores o esas demandas que hace la religión son precisamente para tratar de ponerle un control, ponerle un límite a nuestros impulsos sexuales, porque a, a nivel de la sexualidad nos encantaría poder, hombres y mujeres, eso vale para los dos, nos encantaría poder estar con otras personas y tener todos los encuentros sexuales que se pudieran tener. Y eso vale también para las mujeres. Las mujeres también suelen ser infieles, solo que lo hacen de una manera más... ustedes son mucho más inteligentes con eso, son capaces de presentarle al amante al marido y decirle y irse los tres juntos a parrandear y el marido no darse cuenta. En cambio, los hombres somos más torpes y fácilmente terminamos siendo cogidos con las manos en la masa, digámoslo así. Eh, pero sí, eso con relación pues a la cultura en la que estamos inscritos, que es una cultura que busca regular todos nuestros impulsos sexuales con una serie de exigencias morales y éticas eh, que nos exigen ser fieles y monógamos. Y, pero es un asunto muy, muy, muy cultural, porque han existido otras sociedades en donde, eh, digámoslo así, los vínculos sexuales se han permitido o han sido más abiertos. Incluso no se llamaríamos infidelidad el hecho de que un hombre esté con otras mujeres que son sus concubinas o sus esclavas. Estoy hablando, por ejemplo, de la Grecia antigua, donde los señores, mmm, los ricos y los dueños de fortunas o de tierras tenían a su esposa y tenían también una serie de esclavas o de concubinas con las cuales perfectamente podía tener relaciones sexuales y su esposa no podía decir absolutamente nada. Incluso creo que ni siquiera existía el concepto de infidelidad, porque era más que normal que el hombre no solamente tuviese relaciones con su esposa, sino que también lo pudiera tener con sus esclavas. Entonces, sí, es un asunto también muy cultural. Alexandra, no sé qué más podrías aportarnos al respecto. Alexandra, ¿algo más para decir, Alexandra? Bueno, ¿me están escuchando? Profe, ya, profe, es que me había dañado este coso, no, sino Ah, que es que me parecía muy, pues, o sea, por ejemplo, que llegue alguien pues que necesite nuestra ayuda como psicólogos, pues yo, que me necesiten como psicóloga y yo tengo una percepción diferente de infidelidad, entonces yo decía, ¿cómo actúa uno en un caso de estos? O sea, o es más abierto o qué hace uno en este caso. bueno, lo primero que tienes que hacer como psicóloga es no, eh,
dirigir el caso, no dirigir la cura, no intervenir desde tu propia moralidad. Ujú. No, es decir, no vas a juzgar al otro por su infidelidad, no le vas a decir que eso está muy mal hecho, o no le vas a decir a una mujer que se tiene que separar porque tiene a un esposo infiel. No puedes intervenir desde tus valores ni desde tu moral cultural y religiosa. No. Lo que tienes que hacer es, cuando alguien viene, cuando alguien viene a consultar por una infidelidad, ya sea porque él haya sido infiel o porque su pareja haya sido infiel, es, por ejemplo, el que llega a confesar que ha sido infiel, es empezar a pensar junto con él a qué responde su infidelidad, a qué obedece, cuál es la causa. eh, y esa es la función del psicólogo. Y si es alguien que viene a pensar qué hacer con una pareja que le ha sido infiel, entonces también se le pone a pensar por qué sigue al lado de una persona que le es infiel, eh, qué razones tiene para seguir al lado de alguien que le ha sido infiel, eh, si ya se sentó a conversar con esa persona sobre la infidelidad, qué quisiera hacer con esa persona de ahora en más, en fin. Pero por supuesto sin juzgarlo, sin criticarlo, sin decirle lo que tiene que hacer. Siempre es la persona que llega a la consulta la que debe tomar sus propias decisiones y tú lo que vas a hacer con ella es ponerlo a pensar en las quejas y las demandas que hace cuando llega a tu consultorio. No sé si te respondí, Alexandra. Listo, profe, Dios te pague. Eh, sí, esperemos que Dios me pague. Si estuviéramos en otra cultura, pues dirías, no, que Buda te pague, no, que Krishna te pague. Bueno, muy bien. Entonces voy a leer esta columna, si les parece bien, para que vamos dándole un cierre a nuestro tema, este tema que abordamos en este encuentro, que es justamente cómo el goce es lo opuesto al placer. Entonces, y además para recordarla, que hace rato no la leía, entonces dice así, bueno, el título, que es bastante llamativo, pienso donde no soy, soy donde yo amo. Dice Miller que se ama a aquel que responde a la pregunta ¿quién soy yo? Es decir, que se ama a la persona a la que le suponemos que conoce la verdad sobre nuestro ser. De hecho, el sentirse amado por alguien ya es una respuesta a dicha pregunta. Soy el amor de fulano de tal. Amar entonces me hace ser, me da ser. Por eso cuando se pierde un amor se entra en duelo por esa pérdida, porque el sujeto ha dejado de ser el amor de esa persona que se fue. Y retorna la pregunta al sujeto, ¿quién soy yo? El amor se dirige entonces a aquel que usted piensa que conoce vuestra verdad verdadera. Es decir, que amar es creer que amando a dicha persona se accederá a una verdad sobre sí mismo, una verdad que se piensa agradable, pero que de hecho es muy difícil de soportar. Es decir, en otras palabras, el amor me da ser porque cuando me siento amado, yo soy el amor de esa persona. Y si alguien me pregunta, ¿usted quién es? La respuesta que yo puedo dar, yo soy el amor de fulanito de tal. Eso me da ser, es decir, eso le da sentido a mi existencia, eso le da un propósito a mi vida. Ser el amor de alguien o amar a alguien que supongo sabe algo sobre mi ser. Por eso cuando hay un duelo, cuando el otro se va, cuando el otro me abandona, cuando el otro me deja,
en medio de ese duelo se vienen una serie de preguntas relacionadas con existencia. Casi que uno, cuando pierde un amor, se pone a preguntar, bueno, y si yo era el amor de su vida, entonces, ¿ahora quién soy? Él que me decía que yo representaba todo para él o para ella, ahora que se ha ido, entonces ¿yo qué represento? ¿Yo qué sentido tiene mi existencia? Ahora, ¿quién soy yo entonces si me he quedado solo? Profe, Me he quedado hay, sin esa persona que me amaba. hay Entonces, una frase de sí, Lacan que habla de eso sí. y dice, espere que se me olvidó. Mm. Dice, solo el amor hace conceder el goce al deseo. Ah, sí, pero eso tiene que ver con que el amor es condescendiente con el goce cuando se desea a alguien. Incluso eso uno lo puede ver en las experiencias que los amantes empiezan a tener. Eh, por ejemplo, solo una mujer enamorada es capaz de decirle sí a muchas de las experiencias de satisfacción sexual que el otro le propone. Entonces, es en ese sentido que, en esa frase que acabas de leer, que Lacan dice Ah, sí. que el goce, perdón, que el amor es condescendiente con el goce. Es decir, el amor invita a gozar, digámoslo así de esa manera. Ah, profe, gracias. Bueno, en el amor es fundamental reconocerse como un sujeto en falta. Solo puede amar el que reconoce que necesita de otro. En el amor se trata siempre del otro, ese otro al que se dirige la demanda de amor, en tanto que no tiene. Esto es propiamente el amor, lo que concierne al otro en tanto que privado de lo que da. El amor propiamente no es una cuestión de tener, sino de ser. Es por esto que Lacan dice que amar es dar lo que no se tiene. Amar es reconocer la falta y dársela al otro. Amar no es dar lo que se tiene, sino lo que no se posee. Es por lo anterior que los sujetos que se presentan completos, autosuficientes o independientes ni aman ni son amados, ya que el amor está del lado de la falta. Así pues, se puede deducir que es natural amar a una mujer, ya que ella ya está en falta, castrada. En cambio, para amar a un hombre hay que castrarlo imaginariamente. Dice Miller, en un texto muy bonito que se llama Lógicas de la vida amorosa. Para amar a un hombre, el cual casi siempre se presenta lleno de atributos, es decir, completo, las mujeres necesitan introducirle una falta. Esa es la que Miller denomina castración imaginaria. Subrayen la palabra imaginaria, porque a veces se ha dado la castración real. Mujeres que cogen un cuchillo, como la mujer de la película, y termina cortándole el pene al otro. ¿Qué es lo que pasa en el imperio de los sentidos con estos dos amantes? Que ella de tanto querer gozar del otro, pues termina cortándole aquello con lo que justamente goza, que es el pene de su amante. Pero en el caso de la película, él hacía lo que fuera para que ella gozara. Sí, Aquí es donde viene la frase, pero eso sí es amor. tu pregunta es muy buena porque estoy pensando. Si me quedé en silencio es porque estoy pensando. Eso sí es amor. Se podría decir que sí, pero es un amor que lleva el goce del otro
o el goce con el otro al extremo, a ese extremo de inclusive en la película se ve, si mal no la recuerdo, que incluso ellos se dedican tanto a gozar, el amor los invita tanto a gozar que hasta dejan de comer, ya no salen más de la habitación, se dedican a tener encuentros sexuales una y otra vez. Y eso los lleva a ese extremo de hasta arrancarse los genitales y hasta de morir de inanición si uno piensa lo que puede pasar después con estos dos amantes. Eh, entonces, a la pregunta si eso es amor, la respuesta sería sí, pero un amor muy loco. Un amor que se pone más del lado del goce que de los signos de amor, es decir, de la entrega de detalles, de afecto, de ternura, sino que es un amor que termina devorándolos a los dos y devorándolos en un sentido literal, real, es decir, cuando uno ama a alguien, uno se lo quisiera, incluso se lo dice como un piropo, pues, me encantaría comerte. Pero cuando se le da tanta cabida al goce, pues uno puede hasta terminar mordiendo al otro y arrancándole un pedazo, que es lo que pasa en el imperio de los sentidos. Entonces, amor sí, pero un amor loquísimo. Sí, un amor de locos. ¿Qué ibas a decir? Profe, Dime. bueno, no, pero había otra compañera que iba a hablar. Pero yo digo, en un goce tiene algún grado de dolor, ¿cierto? Sí, el goce siempre está del lado de la tensión. Y donde hay tensión, Hay fácilmente dolor. ya hay dolor. Y entonces, por ejemplo, una de mis preguntas en el foro era, ¿hasta qué punto la muerte puede ser el máximo goce? Ah, sí, sí, claro. Ese es el máximo goce. El problema es que cuando se alcanza ese máximo goce, también se acaba toda tensión. Entonces, ese alivio de esa tensión en su máxima expresión sería la muerte, claro. Claro, la muerte como el alivio radical de toda tensión a la que nos puede llevar una tensión llevada al extremo, claro, perfectamente. Me parece muy bien lo que acabas de decir. ¿Alguien más iba a decir algo? Alexandra, de pronto. Yo, Mm. Profe, no, yo no. ¿Quién no, dijo pero yo? digamos, pues, Denise. sí, señor. ¿Por qué Con estás a oscuras, Denise? No te veo. profe, estoy conectada desde mi celular y entonces no sé si es por el celular o qué, pero estoy aquí en una iluminación horrible. Yo me siento como muy Ah, oscura. bueno. Pero bueno, entonces, no, mi pregunta es como otro ejemplo que no tenga, digamos, o un ejemplo, digamos, extremo, digamos, como el de la película, pero que no tenga que ver con, digamos, relacionado, que no sea relacionado con el amor o con lo sexual. Pero, ¿de qué me estás hablando? Estamos hablando pues como de lo del tema de la película y esto, ¿cierto? Pero digamos hablando digamos como o poniendo otros ejemplos, eh, sí que otros ejemplos podrían haber que se relacionen con este tema en ese extremo como de ese amor o esas conductas que lleven digamos digamos la muerte o a ese final. Eh, siempre que estamos gozando, uno podría decir que está en juego la pulsión de muerte. Un muy buen ejemplo de ello es el consumo de drogas. O no hablemos del consumo de drogas ilícitas, hablemos de consumo de drogas que son
lícitas, por ejemplo, fumar o beber. Eh, Cuando estamos fumando o bebiendo, estamos gozando. Y uno podría decir que la pulsión de muerte está allí en juego. Hay un empuje a la muerte también cuando se bebe y se fuma. De una manera no tan exacerbada o tan extrema, pero casi que uno podría decir que aquel que está fumando o aquel que está bebiendo está muriendo lentamente. No rápidamente, pero hay un empuje allí también a la muerte. Y así en otro montón de situaciones y de cosas. El que come demasiado, el que tiene amores que son siempre problemáticos, por ejemplo, la mujer que elige siempre como pareja a alguien que le hace daño, o la maltrata, o la humilla, o le pega. Eh, en fin, en todo lo que podríamos denominar los síntomas psíquicos, siempre está en juego esa tensión que llamamos goce y que involucra eh, a la muerte, sea un empuje no muy exacerbado o un pequeño empuje, siempre estamos, digámoslo así, coqueteándole a la muerte cada vez que estamos gozando. No sé si te respondí, Denise. Sí, profe, me quedó súper claro. Y tengo Ah, otra pregunta, pero ya pues como es diferente del tema. Nosotros sí. vemos psicoanálisis o digamos cursos relacionados en toda la carrera, porque es que yo pienso que hay muchas cosas que, claro, pues que dentro del aprendizaje autónomo está eso, pero es que a veces pues como hay muchos limitantes de tiempo, sobre todo pues para las personas que trabajamos todo el día, pero Mm, digamos, hay muchos vacíos que me quedan y de hecho ahorita leyendo el libro, lo del capítulo, lo del tomo este de la tarea, me ah, parecía que habían cosas súper importantes en el libro y yo pues quedo como con muchos vacíos por el hecho de que estamos como muy que a la carrera como todo. Entonces quisiera saber si de pronto en todo el semestre vemos cursos relacionados con el psicoanálisis. no, Ah, No, desafortunadamente no. bueno, Entonces, pues entonces, me da tristeza, ¿qué no me tienes gustaba, que, la semana me gusta. si te gusta el psicoanálisis, qué tienes que hacer? Seguir leyendo, seguir estudiando, si hay La oportunidad de especialista. formar un grupo de estudio o de asistir. Aquí en Medellín hay dos escuelas de psicoanálisis. Ajá. Una es la nueva escuela lacaniana y la otra son los foros lacanianos. La nueva escuela Ah, lacaniana brinda seminarios, cursos, grupos de estudio, igual la otra. La una se encuentra en el sector de Suramericana y los foros se encuentran en Colombia con la 80. Puedes buscar en internet tanto a la una como a la otra y ver programación de cursos, de seminarios y de encuentros. Y si te gusta mucho el psicoanálisis, pues procurar asistir a estas escuelas y estudiar mucho. Si no pudieras sentarte a leer a Freud con paciencia, con anotando las preguntas en un cuadernito, en fin. Pero es más, ustedes en este sentido del psicoanálisis en la carrera, ustedes pues son afortunados porque en la mayoría de las carreras de psicología han sacado el psicoanálisis de sus currículos. ¿Por qué, profe? Ah, ¿Por qué? porque el psicoanálisis le causa muchos dolores de cabeza a la psicología. Profe, profe, incluso les cuento una cosa. Sí, dime. Imagínense que mi superiora, cuando me hizo la propuesta de estudiar psicología, pues claro que yo desde hace mucho tiempo tenía ese interés. Ujú, Estuvimos buscando varias universidades
pues obviamente, pues por ser religiosa estábamos buscando una universidad católica. Y entre muchas que encontramos, ella es psicóloga de profesión. Ella observó muy detalladamente la propuesta curricular de las otras universidades y se dio cuenta que esta materia no estaba. Ujú. Entonces, una de las cosas, además del enfoque social que le parece, pues, y que nos parece a nosotros, a mí me encanta, es esta cuestión del psicoanálisis. Pues, aunque es fuerte, ¿cierto? Pero es muy necesario. Realmente yo lo he visto así. Ah, qué bueno que lo veas así, Carolina. Me encanta mente. Porque hay muchos enemigos del psicoanálisis y muchos psicólogos enemigos del psicoanálisis que lo piensan como algo ya antiguo, que no tiene ninguna efectividad, hablando pues del tratamiento, en fin. Lo que yo El veo en psicoanálisis siempre ha sido un dolor de cabeza para todo el mundo, porque el psicoanálisis está dedicado a revelar muchas verdades que el sujeto no quiere saber. Es decir, Sí. el sujeto prefiere seguir siendo un débil mental a conocer las causas, las verdaderas causas de muchos de sus comportamientos y muchas verdades que el psicoanálisis pues revela. Entonces es por eso. Yo creo, profe, que es más bien como el hecho de que a uno no le rinde muchas veces la lectura porque no tiene pues un léxico demasiado grande, entonces yo soy una que busca un significado a veces, o sea, parece uno como leyendo la Biblia, pues No, hay pero cosas o conceptos. eso es lo que hay que hacer, Denise. Tenga un diccionario a la mano, vaya leyendo, va buscando el significado. Ojalá todos los estudiantes lo hicieran, que no lo hacen. Entonces tú lo estás haciendo muy bien. Ten paciencia Sí, no, y dedícate a leer. Si te gusta el psicoanálisis, dedícate a leer el psicoanálisis. Pues Freud tiene unas obras completas gigantes y hay muy buenos textos y muy entretenidos también para leer. Profe, Es lo que te puedo hola. decir. Perdón, una pregunta ahí pues como con lo de Denise de leer y todo eso. Lo que pasa es que uno busca y me parece que a veces se enreda más, porque no sé, no son muy claros, entonces uno puede leer los textos que usted nos envía y puede buscar información, pero pienso que uno se enreda más. De pronto, si usted nos podría colaborar como con páginas confiables, que sí sea así, no sé, yo particularmente me he enredado mucho. Te digo la verdad, me he hecho un lío en la cabeza. Total, estoy en estos momentos, no sé ni qué es lo que, no sé ni qué pienso. Bueno, entonces hagamos lo no, siguiente. Mándenme un correíto cualquiera de ustedes recordándome poner en DICOM, en nuestra página de nuestro curso, poner unos diccionarios que yo tengo de psicoanálisis. Entonces se los voy a poner, se los voy a regalar. Están en PDF, pero son muy buenos para consultar los conceptos del psicoanálisis. Pero me lo tienen profe, que ¿nos puede recordar. compartir lo que estaba leyendo? Sí, me lo tienen que recordar. Y lo otro, el blog que hemos estado leyendo. Ustedes pueden entrar a mi blog, tienen más de 480 entradas y ahí explico muchísimos de los conceptos que estamos viendo en el curso y pueden encontrar también temas todos relacionados con el psicoanálisis freudiano y lacaniano. Entonces, no dejen de entrar al blog y en el buscador buscar las palabritas que necesiten aclarar. Ese es como el consejo que les doy. Profe, muchas gracias. Gracias. No, con mucho gusto, vámonos despidiendo. Profe, Profe, espero que No, ¿cuándo profe, la gracias. empieza? Gracias. Estuvo muy Profe, agradable este encuentro. Ya voy a entonces a detener la grabación y se las estaré enviando a los que no se conectaron el día de hoy. Que tengan una feliz noche. Profe,
Profe, una preguntita, Sí, dime. pero más como de tipo práctico, porque yo hice las preguntas, pero ese día en que las hice no pude hacer las participaciones. Bueno, y usted dio la calificación antes de las réplicas que hice. Ya eso se cerraría, pues por lo que no se había tenido en cuenta las réplicas. Yo vuelvo a revisar las réplicas y entonces también reviso tu calificación. ¿Listo? Ah, bueno, muchas gracias, profe. Feliz noche. Gracias, Carolina, que estés muy bien. Profe, muchas gracias. Con mucho gusto, hasta luego. Profe, chao, feliz Hasta luego. noche. Gracias, lo mismo.